una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. A quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia desquicia. Son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas. Harán que se retuerza su estructura, si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, desalmada cabeza, pesa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor. El demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa. ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura. Daniel De Vita en el micrófono. De esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Amigos, amigas, otra mesa de investigación contra Línea Sin Censura para cerrar la semana, y esta sí que va a dejar la víbora chillando. Seguramente usted recuerda que hace unos meses pusieron el grito en el cielo tanto en México, la oposición, como en Estados Unidos, las agencias de inteligencia estadounidenses, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador había confirmado la salida de agentes con presencia hasta ilegal en nuestro país. Seguramente recuerda cómo pusieron el grito en el cielo porque Andrés Manuel López Obrador dijo que ni el FBI, ni la CIA, ni la DEA iban a seguir entrando como Juan por su casa, que no iban a hacer lo que les diera la gana. Bueno, pues el tiempo le da la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque se ha revelado que la DEA y el FBI, al estilo García Luna, facilitaron información privilegiada a cárteles de la droga mexicanos. Sí, como García Luna, pero del lado estadounidense. Y para hablar de este tema, saludo con mucho gusto a nuestro querido y admirado Sósimo Camacho, corresponsal de la revista Contralínea. Buenas noches, Sósimo. Buenas noches, Vicente, qué gusto estar contigo y con la audiencia. Muchas gracias. ¿Lo he planteado bien? Sí, pues sí. Vicente, pues es impresionante. Vicente, la verdad es de que no me sorprende, porque había muchos indicios de colusión de agentes de la DEA con el propio narcotráfico, pero ahora el asunto ha explotado en Estados Unidos y, como bien ha señalado, pues dio la razón al propio presidente de la República cuando a inicios de su propio gobierno pidió modificar la Ley de Seguridad Nacional para que salieran de este país los agentes de un gran número de
de instancias, de corporaciones estadounidenses y de otros países en México, y que bien has dicho, aquí hacían ya prácticamente lo que querían sin reportar a las autoridades mexicanas, e incluso, contrario a lo que mandata la Constitución, lo hacían hasta de manera armada. Déjame leer lo que encuentro de diversos medios de comunicación. Esto, por ejemplo, lo leo de RT en español. Revelan que la DEA y el FBI permitieron que agentes facilitaran información a cárteles mexicanos. En los hechos estuvieron involucrados el funcionario activo de la agencia antidrogas Juan Constanzo y un jubilado llamado Manuel Recio. Ambos fueron arrestados en mayo del año pasado, en 2022. La Administración de Control de Drogas, la DEA por sus siglas en inglés, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional permitieron por al menos 3 años que agentes estadounidenses facilitaran información VIP sensible a cárteles mexicanos para supuestamente seguir el rastro criminal, revela una investigación. Y yo nada más digo, ¿no es esto lo que les falló con Rápido y Furioso? No aprendieron, parece ser, o de plano no quisieron aprender las autoridades estadounidenses, mi querido socio. Lo que revela es de que no son errores, Vicente, es una manera de operar de la propia DEA con muchísimas falencias, una situación muy irresponsable, porque pues finalmente a quién afectan más, pues a los mexicanos. Es impresionante, Vicente, porque habría que recordar cuando la primera vez que se refirió el presidente de la República a la salida de los agentes, no sé si te acuerdes, el número de periodistas encumbrados que vinieron a decir que cómo era posible que tantos años de trabajar con la DEA, los mexicanos ahora íbamos a quedar vulnerables, sin nadie que nos defendiera. Recuerdo, Vicente, que hasta se burlaban del presidente, decía, ahora resulta que tú dices que la DEA no sirve para nada, que es corrupta. No, pues claro que hay muchos indicios, ya había muchos indicios, y Vicente, a mí me parece que tendríamos que incluso recordar la propia exposición de motivos de la ley que se modificó. Decía, porque hay agentes de la DEA que incluso están cometiendo actividades ilícitas en México. Pues ahí está una de ellas, ahora que explotó allá en Estados Unidos. Recuerdo a personajes pues que han sido hasta defensores de Genaro García Luna. Riva Palacio fue uno de los que más atacó al presidente por este maltrato a las agencias estadounidenses. Pero fíjate que en este reporte que estoy leyendo, se habla de un comunicado de prensa del Departamento de Justicia del año pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y se señala que Constanzo, uno de los personajes arrestados, extraía información de los sistemas de la DEA y se la proporcionaba a Recio, al otro arrestado, entre ellas acusaciones selladas con lo que daban aviso a sus clientes sobre investigaciones abiertas en su contra, identidades de otros acusados e incluso la fecha en que serían arrestados. Oye, pues de pechito. Y cuando dices y digo que el tiempo le dio la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador, y por ahí hasta se sorprende el presidente de la magnitud del cochinero que teníamos ante nosotros. Así es, Vicente. Y otra cosa, aquí estamos viendo cómo ellos eran, la propia DEA, la que daba la información a los criminales. ¿Y qué es lo que decía siempre la DEA? Es que como compartimos la información con los agentes mexicanos y ellos, algunos de ellos terminan informando a los criminales, y eran ellos mismos, era la DEA. Entonces, esta aura de supuestamente eficaces, totalmente anticorruptos, pues se cae por los suelos. Y es que hay algo, Vicente, de manera desafortunada, no es un hecho aislado. Prácticamente ellos mismos han generado un informe a propósito de los 50 años de la agencia, donde dan cuenta pues de una serie de actividades ilícitas cometidas por agentes, entre ellos sobornos, colusión con el crimen organizado. Es decir, no se trata de un asunto aislado. Estamos viendo que son muchos los casos en los que la DEA está involucrada en este tipo. Fíjate que aquí también hacen referencia a lo que te decía, al Rápido y Furioso. Ahora resulta que era para cuestiones de inteligencia que compartían la información con los narcos. Dice, este caso recuerda el fallido operativo Rápido y Furioso que se llevó a cabo durante el gobierno de Felipe Calderón entre el 2006 y el 2012. El operativo ilegal permitió a las autoridades de Estados Unidos traficar miles de armas a México con chips
supuestamente para después rastrearlas y localizar a los delincuentes que las usaban. Esas armas, hay que recordar, fueron utilizadas en diversos crímenes en nuestro país desde el año 2009 hasta fechas recientes, como se ha denunciado por las autoridades mexicanas en este sexenio, sobre todo. Pues, ¿con qué confianza se puede ahora hablar de compartir información? Ya ves que en Estados Unidos son muy dados a que ponga el grito en el cielo, sobre todo el embajador de Estados Unidos en México, por ese compartir información. La pregunta es ¿para qué? Así es, Vicente, y es que siempre se le cargó a los mexicanos, ellos son los corruptos y ellos son los que terminan informando a los criminales. Pues ahora vemos que no, que es la DEA. Y es que, Vicente, todo esto ha generado todo un discurso durante mucho tiempo de que necesitamos la tutela de Estados Unidos en materia de seguridad. Y pues ya vimos lo que pasó, porque sí se la entregó, la tutela se la entregó en materia de seguridad Felipe Calderón a Estados Unidos, y vemos en lo que nos metió que hasta la fecha no podemos salir. Esto es gracias a encargarle a otras naciones lo que corresponde estrictamente a los mexicanos. Entonces, me parece que va en el sentido correcto pues expulsar a todos aquellos que además estaban haciendo acciones ilegales. En la exposición de motivos, a mí me parece muy importante esta exposición a la que me he referido, Vicente, porque probablemente la prensa no la estudió, no la reportó con total suficiencia, pero ahí habla hasta de involucramiento en secuestros que habrían hecho integrantes de agencias estadounidenses en México. Entonces, estamos hablando ya de actividades plenamente criminales y que Estados Unidos siempre negó y siempre nos trataron de espantar con decir, sí, pues ustedes se van a quedar solos con sus narcos y a ver ahora quién les ayuda y a ver ahora quién los apoya. Pues muchas gracias, estamos mejor. No necesitamos este tipo de agentes interviniendo en asuntos que solamente corresponden resolver a los mexicanos. Estoy pensando, porque ayer platicábamos del caso Guerrero, estoy pensando en la columna, creo que fue de ayer o de hace 2 días, de Carlos Marín, tu amigo Carlos Marín, que dice que tenían razón Genaro García Luna y el exdirector del CISEN, Guillermo Valdés Castellanos. Dices tú, madres, que haya todavía periodistas defendiendo a este exdirector del CISEN que nada hizo contra las trácalas o para detener la red ligada al narcotráfico de Genaro García Luna y al mismísimo Genaro García Luna. No me sorprendería que ahora salgan periodistas a defender a las pobres agencias de inteligencia de Estados Unidos porque los estamos maltratando a la hora de hablar de esta colusión con los narcos, porque además se habla de pagos, no es de que haya ocurrido de agrapa, como decimos en el barrio, hubo pagos de los narcos por esa información, como en el caso de Genaro García Luna, más o menos. Así es, Vicente, es que no está, por eso decíamos, no hablamos de algún error, no hablamos de algún operativo que salió pues mal, que falló, no, hablamos de una conducta consistente de la DEA en este sentido. Y sí, están este tipo de personajes, como el que acabas de nombrar, que realmente hasta el ridículo, Vicente, hasta el ridículo siguen defendiendo los mismos intereses sin ningún tipo de datos, sin ningún tipo de análisis y prácticamente estrellándose todos los días con la propia realidad. Este tipo de personajes, pues, ¿qué pueden decir frente a estos hechos que son, pues, contundentes, incontrovertibles, y seguir defendiendo a personajes como, Guillermo Valdés Castellanos, que hay que recordar qué trabajo previo tenía en materia de seguridad nacional? Absolutamente nada. Fue el que con encuestas cuchareadas decía que Felipe Calderón iba arriba en la carrera por la presidencia de la República, y en pago prácticamente le entregan un área tan importante, tan sensible, como en ese entonces era el organismo de inteligencia para la seguridad nacional de este país, de inteligencia civil. Entonces, pues sí, Vicente, pues un personaje como Guillermo Valdés Castellanos, que después empieza a hacer libros con información que extrajo de ahí y que nunca se enteró que Genaro García Luna estaba metido en el narcotráfico y nunca se enteró pues prácticamente de nada, estando a la cabeza del sistema. Ahora la pregunta es, ¿podemos creer que solo fueron los últimos 3 años?
para compartir esta información con los narcos? ¿O desde cuándo se está manejando este modus operandi, ¿no? Esta red, esta colusión con los cárteles mexicanos? Porque, digo, ¿cuántas veces se peló, por ejemplo, el Chapo Guzmán? En su momento Joaquín Guzmán Loera, ya iban a arrestar a Joaquín Guzmán Loera, se peló, ¿no? Solo como un ejemplo, y eso ha ocurrido con todos los capos de la droga mexicanos, que no fue fácil a los que han arrestado o a los que han abatido, pero pues así las cosas. Pues tan solo tendríamos que pensar, Vicente, en las responsabilidades de la propia DEA y de otra agencia estadounidense, la CIA, en la muerte de Enrique Camarena, de uno de sus propios agentes. Pues también una serie de filtraciones que todo indica fueron desde el interior de estas propias agencias. Entonces, me parece que pues es una historia de la DEA que tendría que revisarse el propio funcionamiento de la agencia, porque, Vicente, supuestamente fue creada esta agencia para detener el trasiego de drogas con rumbo a Estados Unidos. ¿Tuvieron éxito? Pues claro que no. Estados Unidos está inundado de drogas y me parece que la agencia encargada supuestamente de detener este flujo de drogas pues ha fracasado. Lo peor, Vicente, es que no nada más afectan a los estadounidenses, afectan a todos los países en los que se encuentran. La DEA está en todo el mundo. No estamos hablando de que solamente esté en México, de que esté solamente en países de América Latina. Pues la DEA está en Asia, la DEA está en Europa, la DEA está en África, y por eso incluso pues hay informes que documentan, que dan cuenta de hechos de soborno, de crímenes que han cometido agentes, y me parece que se quedan cortos porque como es una revisión que hacen los propios estadounidenses, me parece que se quedan cortos. Estoy leyendo estos reportes que hablan de los personajes arrestados y hablan de lo que publica el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que Recio le pagaba a Constanzo por esa información, que la institución logró identificar el entramado de este esquema de corrupción que incluyó pagos a través de terceros y teléfonos especiales, que pagos que iban desde 2,500 hasta 70,000 dólares. La intercepción de llamadas entre estos y los criminales reveló que entre sus clientes VIP estaban narcotraficantes mexicanos que eran objetivos prioritarios para la agencia antidrogas, y que en esta investigación, dicen, la DEA, el FBI estuvo involucrada hasta la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional. Lo que la defensa de Constanzo, dicen en el reporte, ha puesto en duda es que como parte de la operación durante casi 3 años, se le habría permitido al exagente seguir con la extracción de información de la agencia para presuntamente seguir el rastro criminal, aunque el Departamento de Justicia dijo el año pasado que las acciones entre Constanzo y Recio duraron entre noviembre de 2008 y noviembre de 2019. La defensa de Constanzo se ha centrado en buscar desacreditar la acusación contra su cliente y para ello han cuestionado que se le dejase continuar en activo y operando. Y cito, se pone a prueba la credibilidad de que si el agente especial Constanzo estuvo cometiendo delitos federales, tres agencias de aplicación de la ley le permitieron permanecer en activo durante años, dicen los abogados de uno de los arrestados. Bueno, la pregunta que yo también tengo, porque soy muy mal pensado, si Recio y Constanzo estaban trabajando de esta manera, los investigaron, se les descubrió, ¿cuántos más estarán moviendo ese tipo de hilos para negociar con los narcos por información sensible? Porque además, por mucho tiempo hemos pensado que los malos están en el sur y los buenos están en el norte. Y creo que esto desmonta la narrativa estadounidense de que los malos son los mexicanos y los policías buenos son los estadounidenses. Pues qué bien lo ha dicho, Vicente, porque de eso es de lo que se trata, de desmontar precisamente este discurso que se impuso, porque es una manera también de controlar gobiernos, es una manera también de someter. Hay que recordar que Estados Unidos, de hecho, a últimas instancias, ¿qué es lo que estaba señalando? Tenemos que combatir a los narcotraficantes mexicanos ahí en su territorio, y congresistas estadounidenses asusando para que supuestamente las Fuerzas Armadas de ese país, de Estados Unidos, pues vinieran
a México a combatir a los narcotraficantes. En este discurso en el que es que los mexicanos no pueden, los mexicanos son corruptos y los mexicanos son los malos de la película porque no hacen su trabajo aquí en territorio mexicano. Hay que recordar estos supuestos mensajes a Estados Unidos. Le mandamos, de Estados Unidos a López Obrador, le mandamos el mensaje de que si señor López Obrador no ataca a los narcotraficantes en su país, nosotros vamos a tener que hacerlo, porque tenemos que proteger a los estadounidenses. En realidad, Vicente, siempre ha sido una cuestión política, injerencista, intervencionista de Estados Unidos en México, en América Latina y en otras partes del mundo, y para ello les sirve mucho este discurso al que te acabas de referir. Los malos son ellos, los buenos somos nosotros, y tenemos o que irlos a ayudar por su propio bien, con la propia autorización de ellos, o incluso por su propio bien, entre comillas, sin la autorización de ellos. Y por eso hasta podemos bombardear y podemos invadir, implantar un gobierno, quitar a otro, etcétera. Entonces, me parece que por eso es muy importante este tipo de información. Y nosotros en Contralínea también habíamos publicado un documento que daba cuenta de una serie de sobornos, de una serie de actividades ilícitas de la propia DEA en todo el mundo en 50 años de existencia. Por eso comentaba Vicente, no es un asunto nuevo, no es un error, es algo que de manera consistente, constante, encontramos en la propia acción de la DEA. Estoy leyendo algunos de los reportes que ustedes han publicado en Contralínea. Uno de ellos tú lo firmas, ¿no? Que es de aquel momento en el que el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó públicamente cualquier intromisión abusiva, prepotente, que no debe aceptarse bajo ningún motivo, así lo dijo el presidente, y especificó que habría cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero nunca más una subordinación como la registrada en los sexenios de Felipe Calderón o Vicente Fox, y confirmó que su gobierno no autoriza la presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano. En su momento también lo dijo, para que no se malinterprete, ya no es el tiempo de Calderón, que se definían los programas en Estados Unidos y México se sumaba y éramos los policías del gobierno de Estados Unidos y se aplicaban los programas que, por cierto, nunca funcionaron, de la guerra contra el narcotráfico, que el Plan Mérida, que Rápido y Furioso, ya no. En su momento tú hacías mención en el reporte que publicaste por allá de abril de este año, cuando se le dice bye bye en inglés a la DEA, a la CIA, al FBI, a otras 10 agencias estadounidenses. ¿O sí? Así es, Vicente, porque de hecho en su momento nosotros pudimos publicar cuántas agencias estadounidenses tenían agentes en México. No se trata solamente de la DEA, del FBI, está también, por ejemplo, el Servicio Secreto, está el ICE, son 13 agencias, 13, 14 agencias las que tuvieron presencia aquí en México y que prácticamente estaban ya trabajando sin reportar a las autoridades mexicanas. O sea, ellos generaban sus propios operativos en México, ni siquiera reportaban los resultados que tenían de esos supuestos operativos. Imaginemos lo que significa para un país. Es hasta humillante, Vicente. Pero en su momento lo justificaron y lo justificaban los políticos del PAN, sobre todo los muy proestadounidenses y los del PRI también, señalando que es que nos están cuidando y lo necesitamos porque nosotros somos tan incapaces, somos tan malos para protegernos a nosotros mismos que necesitamos la tutela de Estados Unidos. O a lo mejor porque permeó aquello que decía Peña Nieto de que la corrupción era que ya cultural o qué estupidez dijo un día sí. Peña Nieto, ¿no? Sí, que era una cuestión cultural, proviene desde con López Portillo, que decía la corrupción somos todos, ¿no? Entonces, pues no, pero incluso me parece que también es un tipo de colonización, incluso a nivel psicológico, a nivel mental. Nosotros no podemos, por ejemplo, en el caso de los admiradores de los estadounidenses, del gobierno estadounidense, sobre todo los panistas, pues ellos son los que le abrieron la puerta y los que le entregaron la seguridad en el peor sexenio en esta materia. A la par que entró a Estados Unidos, García Luna era el secretario de Seguridad Pública de este gobierno. Entonces, resulta que ni la DEA se enteró nunca, los buenazos que son los de la DEA, y en ese momento no se enteraron que García Luna estaba coludido con el narcotráfico. La responsabilidad es, Vicente, de este desastre que se llama Genaro García Luna, pues sí, alcanzan a Calderón,
alcanzan a los secretarios de la Defensa y de Marina de ese entonces, al del CISEN, pero también alcanzan a las contrapartes estadounidenses, a la DEA, en primer lugar, porque supuestamente era la encargada de defender a la ciudadanía estadounidense del trasiego de drogas. Y su principal aliado, pues era uno de los integrantes del cártel de Sinaloa, como Genaro García. Estoy también encontrando en tus archivos, en los archivos de la revista Contralínea, algo que publicó José Reyes en mayo de este año, que hacía un análisis de la DEA, 50 años de su creación, y la DEA fue objeto de una primera evaluación de desempeño en más de 100 países que descubre irregularidades de agentes en su desempeño, se detallan casos de sobornos, robo, filtración de información e incluso vínculos con el crimen organizado. Pues esto que se destapa es como la cereza a este pastel que ya nos había presentado José Reyes en la revista Contralínea. Una evaluación de las operaciones en el exterior de la DEA, aún no toca fondo sobre las operaciones irregulares de sus agentes en el extranjero. Tampoco plantea un plan de reforma interna de fondo, no obstante revela casos de corrupción, escándalos e incluso complicidades con grupos criminales. El análisis refiere incidentes críticos relacionados con las operaciones de la DEA en México, Honduras, Colombia y Haití, que además de la corrupción señala casos de inteligencia comprometida y muerte de civiles. El informe en ese momento, insisto, esto es de mayo de este año, el informe sobre revisión de operaciones extranjeras de la DEA se basa en una evaluación independiente de las operaciones de esa agencia en otros países. Este fue realizado por el exfiscal federal Boyd Johnson y por el exjefe de la DEA Jack Long en la primera evaluación en su tipo después de que una auditoría interna del Departamento de Estado criticara la insuficiente supervisión en 2021. O sea, hasta el 2021 hicieron y deshicieron y no pasaba nada. Así es, pues hasta que no prácticamente, en 2 momentos, prácticamente son expulsados estos agentes de la DEA, porque no obstante, Vicente, que ya el presidente de la República había enviado y se había aprobado por el Congreso la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, hay que recordar que hubo información en Estados, que provino desde Estados Unidos, de que seguían aquí laborando agentes estadounidenses en labores supuestamente de colaboración en materia de seguridad. Recordarás que incluso hubo la intención de colaborar a nivel estatal, lo intentaron con Zacatecas, para volarse, digamos, la autorización del gobierno federal, decir, aquí los estados mexicanos también son soberanos y ellos pueden entablar contacto, negociaciones de manera directa con los agentes estadounidenses. Inmediatamente los todavía gobiernos panistas de entonces levantaron la mano para decir, nosotros sí vamos a querer esta cooperación porque la irresponsabilidad del gobierno federal nos obliga a que nosotros de manera unilateral mantengamos este tipo de acuerdos con agencias estadounidenses. Sin embargo, el presidente de la República también dijo no. Recuerden que la Constitución faculta solamente al gobierno federal como representante del Estado mexicano para celebrar convenios, acuerdos con gobiernos de otros países. Y por eso también se le cerró la posibilidad, pero ya lo que estaban tratando de darle la vuelta para que con gobiernos estatales siguieran los agentes, en este caso de la DEA y de otras corporaciones estadounidenses en México. Fíjate que estaba leyendo este artículo de José. Dice, la presión para que se hiciera una evaluación aumentó después de la investigación sobre los escándalos en el marco de la auditoría. Entre ellos destacó el robo por parte de un agente establecido en Colombia y Miami de $9 millones a la organización, además de aceptar sobornos de criminales. También la obstrucción de una investigación por parte de un alto oficial de la policía mexicana. Hoy se sabe que fue Iván Reyes Arzate, la Reina, hombre cercano a García Luna, que participaba en un programa de la DEA, y el caso de varios agentes que buscaron prostitutas durante su estadía en Colombia. La señal que mandan, de acuerdo al reporte, es que la DEA no está dispuesta a reformarse, que no se toma en serio las acusaciones que tiene sobre corrupción y presuntas violaciones a derechos humanos y que no está dispuesta a castigar a los suyos. Y creo que no es exagerada esa visión, ¿no? De que la DEA se sentía por encima de la misma ley y en ocasiones hasta de la misma Constitución.
De manera escueta, dicen, el informe documenta que en 2018 Iván Reyes Arzate, un excomandante de alto rango en la Policía Federal de México y miembro de las unidades de investigación confidenciales, SIU, por sus siglas en inglés, y por cierto, quien confesó ser el corrupto y malandro que se dice que era, ligado a García Luna, se declaró, insisto, culpable de los cargos presentados por el fiscal federal para el Distrito Norte de Illinois por obstrucción de la justicia y conspiración para obstruir una investigación de la DEA. En 2020, Arzate fue acusado de cargos adicionales presentados por el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, en donde se desarrolló el juicio contra Genaro García Luna y desde donde reportamos Nancy Flores y tu servidor, relacionados con 3 cargos de tráfico de cocaína y conspiración. Entre 2003 y 2016, Arzate fue un oficial de la Policía Federal de México asignado a una de estas unidades de la DEA y se convirtió en el comandante en México en 2008, refiere el documento. Indica que como parte de la acusación formal de 2020, la Fiscalía Federal alegó que Arzate recibió sobornos y pasó información confidencial de la DEA a los cárteles mexicanos de la droga. Pues pareciera que o los narcos buscaron a alguien que sustituyera a Reyes Arzate filtrándoles la información, o a lo mejor Reyes Arzate nada más era un intermediario en este esquema. No lo sé, tampoco quiero especular, pero todo suena mal cuando la DEA como agencia está comprometida, mi querido Sosimo. Y lo peor, Vicente, es de que las investigaciones realmente no profundizan, o sea, tienen que reconocer, porque el escándalo ya les explotó, ya está ahí, en el otro caso previo que veíamos también de estos dos, que está ahorita en estos días, estos dos agentes. Constancio y Recio. Así es, estos dos, sin embargo, pues como les explota, tienen que actuar, tienen que reaccionar, decir que van a castigar, que van a revisar, sin embargo, Vicente, finalmente no lo hacen, es decir, se queda ahí. ¿Cuántos otros grupos que operan no solamente en México, sino que operan en otros países, en realidad son puntas de lanza, pues, de intervencionismo, porque además tienen otros objetivos, no necesariamente son los formalmente declarados, es decir, estamos aquí con ustedes, países del tercer mundo, para ayudarles a combatir el narcotráfico. Muchas veces tienen otro tipo de objetivos políticos, económicos, ahí al interior de estas naciones, y lo único que hacen es, Vicente, es incrementar, agudizar el problema del trasiego de drogas en estas mismas naciones. No se puede contar un éxito de la DEA donde ha llegado, que diga, ¿sabes qué? La DEA llegó a tal país y logró que se dejaran de enviar cocaína, marihuana, etcétera, desde esa nación con rumbo a Estados Unidos. ¿Qué tipo de éxito real? Claro, pueden tener batallas ganadas, tampoco podemos decir que todos los de la DEA en términos generales siempre han sido corruptos. Habrá agentes que hacen un trabajo en el que creen, en el que tienen sus convicciones y en eso ponen su esfuerzo, pero como agencia el fracaso es rotundo. Pienso en los García Luna estadounidenses, ¿no? Constanzo y Recio, estos agentes, que podrían no ser los únicos. Pienso en esto porque es Estados Unidos el que juzga a Genaro García Luna. Pienso, cuando leo estos reportes, en que es básicamente el mismo entramado que a mí me tocó escuchar de los mismos testigos en el caso, en el juicio contra Genaro García Luna. Por ejemplo, aquella boda, supuesta boda de la Barbie, dice el Grande, quien era el lugarteniente, el brazo derecho de Arturo Beltrán Leiva, quien testifica en el juicio contra Genaro García Luna, palabras más, palabras menos, cuando llegaron las autoridades, sorpresa, nadie estaba en la famosa boda, porque les dieron el pitazo que les iban a caer en esa boda. Y te pones a pensar en cada caso. De hecho, los fiscales y las fiscales en el juicio contra Genaro García Luna hablaban de esta venta de información confidencial para el cártel de Sinaloa, que les alertaba sobre operativos para que huyeran a tiempo, para que movieran las cosas.
Pues es básicamente lo que acabo de leer de estos agentes de la DEA, lo que hacía García Luna, lo que hacía Cárdenas Palomino, lo que admitió que hacía la reina, como se le conocía a Reyes Arzate, o como se le conoce a Reyes Arzate. Así que los malandros no distinguen frontera. Para aquellos que siguen, y hay algunos hispanos, no sé si muchos en esta audiencia de Sin Censura, que pues de alguna manera se creyeron aquel discurso de Donald Trump de bad hombres hacia México, pues también en Estados Unidos tienen sus bad hombres malos. Así que parte de este diálogo en esta mesa Contralínea Sin Censura TV, eso sí. Y podremos decir que además los bad hombres de allá, de Estados Unidos, son los que controlan el negocio. Ellos son realmente los que tienen el control del propio narcotráfico. Vicente, uno cómo puede creer que se combate el narcotráfico en Estados Unidos si una vez que pasa la frontera, vamos a suponer, América Latina es un desastre y allá cultivan y trasiegan droga, pero llegando a la frontera ya es responsabilidad de Estados Unidos. ¿Cómo nosotros podemos pensar que hay combate al narcotráfico en Estados Unidos si la droga llega hasta la última calle, hasta el último rincón? ¿Cómo es posible que Estados Unidos, con todo el poderío militar, tecnológico que en efecto tiene, no haya tenido ningún tipo realmente de éxito en frenar el consumo de drogas allá? Porque la droga está a disposición en la última calle que uno pudiera pensar. ¿Qué tiene que pasar? ¿De qué manera tiene que estar aceitada una maquinaria para hacer correr los distintos tipos de droga por el ancho territorio de Estados Unidos? Me parece que además informes como estos dan cuenta de que el problema estructural es gravísimo, porque no hay siquiera una frontera en donde empieza la policía, los buenos supuestamente, y donde empiezan los malos, los narcotraficantes. Lo que hemos estado viendo ahorita es un amasijo realmente de intereses que administran nada más el conflicto. Ahora necesitamos que pasen menos, entonces hay que apretar un poquito, pero en términos generales los dejamos que sigan pasando, son parte del negocio. Fíjate que me hiciste recordar un viaje de los muchos que he hecho a Washington, y recuerdo que platicaba con un legislador y le decía, ¿cuándo van a admitir que la guerra contra las drogas ha sido un gran fracaso? Y me dice, públicamente nunca. ¿Por qué? Porque la misma DEA es un costal de intereses, no recuerdo qué palabra utilizó, pero yo lo pongo así, un costal de intereses. ¿Tú sabes cuánto dinero tienen de presupuesto en la DEA? ¿Tú crees que así nada más porque sí vamos a desaparecer esta agencia antidrogas? Y me quedé pensando, no recuerdo los montos, pero son multimillonarios, y no en pesos, en dólares, de lo que funciona y lo que mueve la DEA en sus presupuestos. Sósimo, solo para abundar en esto de los intereses que muchas veces no están tan en la mesa y tan públicos. Así es. El asunto, Vicente, como te decía, es que finalmente primero son intereses estructurales de Estados Unidos. Hay que recordar que la guerra contra el narcotráfico, pues tiene precisamente 50 años, desde con Richard Nixon se declara esta supuesta guerra contra el narcotráfico allá, se impone a América Latina, México y América Latina. ¿Te acuerdas de la certificación que había para decir qué gobiernos sí colaboraban y cuáles no colaboraban? Por eso también me ha gustado esta actitud, en este caso del gobierno actual mexicano, cuando dice, pues quédense con sus certificaciones, nosotros también nos vamos a certificar, claro. Y nosotros también vamos a decir si ustedes, y es que es verdad, pasarían una prueba en Estados Unidos, el gobierno de ese país pasaría una prueba de que se le hiciera una auditoría sobre si están realmente siendo eficaces, eficientes en combatir al narcotráfico. Otra cosa que deberíamos de preguntar, si los agentes permitidos para que trabajen en nuestro país, ¿qué evaluación se les hace? Así como a los policías en México se les hace una evaluación de nivel de confianza, o no sé cómo se les llama, muchos obviamente la reprueban. Si nosotros también evaluamos a estos personajes, si son confiables o no, o qué tipo de investigación hacemos, porque ya nos estamos dando cuenta, ya no hay pretextos, ahora sí tenemos determinado que hay corruptos al interior de estas agencias, ya confirmado, pues, sí, ¿no?
reconocido incluso por ellos, porque no les ha quedado de otra. Ahí están los casos. Uno de ellos que está ahorita explotando, pero que da cuenta de que es algo sistemático. No es un error, no es algo que falló. No, estamos viendo que de manera constante, consistente, la propia DEA ha incurrido en estos hechos en todos los lugares en los que ha estado, porque de manera desafortunada no solamente es el caso de México. Oye, Sosimo, ayer hablábamos del caso Guerrero, perdón, yo sé que te atravieso así como una daga el hígado cuando hablo de Carlos Marín, pero ya encontré la columna que escribió para Milenio y me parece alucinante, porque, bueno, Sosimo Camacho, Vicente Serrano se ponen a dialogar sobre la situación muy compleja, con tintes sociales, migratorios, tantas cosas, mi querido Sosimo, y bueno, pues déjame plantear esto que escribe en Milenio, precisamente Carlos Marín, porque habla de Guerrero, pero defiende a García Luna y a Valdés, el que fuera director del CISEN. Dice: la desgracia de Guerrero, centrada estos días en la capital Chilpancingo, es muestra escalofriante de la descomposición generalizada en amplias regiones del país. Cuando no es en Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Colima, Tamaulipas o Sinaloa, la narcodelincuencia salta a Chiapas, Veracruz, Chihuahua, Baja California, Oaxaca, Sonora o el Estado de México. Esquizoides visiones morenistas, y se sueltan, ¿no? Hablando de todas estas cosas. Dice, esta visión social del crimen organizado fue lo que advirtieron en su momento personajes como García Luna y Valdés Castellanos. Y yo pregunto, don Carlos Marín, ¿es en serio? ¿Y por qué no actuaron? O, ¿por qué hoy que tú me dices, por ejemplo, que hay todavía grupos que forman parte del cártel de los Beltrán Leiva? Si había presencia del cártel de los Beltrán Leiva en Guerrero, ¿por qué se les permitió actuar? ¿Sería porque García Luna tenía sus arreglos con el jefe del cártel, Arturo Beltrán Leiva? En fin, me parece una grosería lo que se dice muchas veces en medios y por plumas como este personaje. Yo quiero regresar a esto porque no quiero que alguien se vaya a confundir. Ahora resulta que García Luna, el que está en el bote, declarado culpable por su contubernio con el crimen organizado, tenía la razón de su radiografía, de su evaluación de este México que hoy sigue sufriendo las consecuencias de esos negocitos en lo oscurito con el crimen organizado. Pues es que, Vicente, ya no sé si este tipo de discursos pues es por una estupidez realmente supina, o pues por seguirle haciendo el favor a este tipo de personajes. Es que pensemos, Vicente, ¿cómo es posible que tú ahora digas que tenía razón García Luna, aquel que estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública mientras al mismo tiempo era integrante del narcotráfico? ¿Y qué tipo de diagnóstico sacó? Ninguno. ¿Qué tipo de éxito tuvieron? Ninguno. Y tendremos que señalar, el sexenio de Felipe Calderón fue el que empoderó a los narcotraficantes de este país. Antes, los narcotraficantes de este país, los cárteles, no eran los más poderosos del mundo, incluso estaban subordinados a los colombianos, y eso solamente por poner un ejemplo. Fue precisamente el sexenio de Felipe Calderón, cuando estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, este personaje al que tanto ama Carlos Marín, que es Genaro García Luna, pues fue cuando los cárteles mexicanos se convirtieron en los más poderosos del mundo. Llegaron a trasegar droga desde Asia, desde Australia, a inundar el mercado también europeo, no solamente el estadounidense. El gran problema que estamos teniendo hoy, precisamente lo desarrolló Genaro García Luna, y también habría que hablar incluso de la propia responsabilidad que tuvieron este tipo de personajes, como el periodista que citas, y otros, que son los que siempre justificaron, los que fueron, y hasta la fecha siguen siendo los que justifican
a este tipo de personajes que como Genaro García Luna, que hoy está tras las rejas. Dice, durante el gobierno de Felipe Calderón se hizo pública una confidencia del director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Guillermo Valdés, expresada en una charla que se suponía off the record con varios corresponsales extranjeros, que las bandas mexicanas del narcotráfico tenían bases sociales. Meses después, el secretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna, alertó sobre el riesgo de que la delincuencia organizada impusiera candidatos, venían los comicios intermedios e incidieran los resultados de la votación para sembrar a quienes quisieran en cargos de elección. Las dos aseveraciones provocaron histéricas y airadas reacciones en el ala progre del Congreso de la Unión, lloriqueando a partir de la tonta idea de que el pueblo es bueno y no se involucra en actividades criminales. Antes de ambas advertencias, a principios de 2007, la Secretaría de la Defensa Nacional había hecho un diagnóstico alarmante de la efervescente narcoviolencia, hoy desatada con más fuerza que nunca, con detallada información de acciones delictivas de las bandas, la captura de criminales, la incautación de armas, drogas, vehículos terrestres, aéreos y marítimos. La nota principal de Milenio fue la revelación de aquel estudio y la presentó con el mismo título que la puso el Ejército, en riesgo la viabilidad del Estado mexicano. Las referencias vienen a propósito de lo que hoy reconoce sin tapujos el gobierno del presidente López Obrador, sin que nadie haga el ridículo de desgarrarse las vestiduras por el pueblo, ni por el hecho de que el narcotráfico gobierne cuando menos a niveles municipales. En su mañanera del martes, al hablar del Chilpancingazo, el mandatario dijo, en Benemérito, que es un municipio limítrofe con Guatemala, en algunas localidades, no todas, la delincuencia organizada tiene bases, al grado que cuando aterricen aeronaves con cocaína y hay vigilancia, el ejército y la guardia tienen que actuar rápido porque alguna gente protege a delincuentes. De los disturbios en la capital guerrerense afirmó que el verdadero interés fue proteger al crimen organizado y no es fácil llevar a cabo los decomisos de cocaína. Eso está pasando y lo estamos atendiendo, hablándole a la gente para que no se deje manipular. A su vez, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dijo que los movilizados pretendían la liberación de los pandilleros, de 2 pandilleros de la narcobanda Los Ardillos. Sin embargo, como se sabe ya, la descompresión del conflicto se dio sin que la supuesta exigencia fuera siquiera planteada por los protestantes. Volviendo al tema, a lo de la base social del narco, se añade la convicción presidencial sobre la narcoimposición de gobernantes. Llegaron a postular candidatos y a ganar presidencias municipales. Tenían, y en algunos lugares todavía tienen, autoridades que ellos impulsaron, dijo ayer. Tenían razón Valdés y García Luna, pero casi nadie se los reconocerá. Entiendo esta columna llena de ignorancias e insultos para nuestros pueblos, para nuestra gente de a pie, para la gente marginada, de parte de este esperpento llamado Carlos Marín. No conoce o escupe nada más ahí cosas cuando habla de las bases sociales. Yo sí voy a pegar de gritos por el pueblo que según él no es bueno. Dice Carlos Marín que lloriqueaban a partir de la tonta idea de que el pueblo es bueno y no se involucra en actividades criminales. Seguramente para él las 5,000 personas que fueron a la manifestación son criminales, son ardillos. No, o todo el país, para él todo el país, finalmente, digo, bajo esa lógica, para él todo el país, si existe narcotráfico en México es porque todos en este país nos inclinamos a algún tipo de actividades de ese tipo, ¿no? Pues en realidad, como bien comentabas, pues me parece que son afirmaciones totalmente sin sentido, pero hay algo, Vicente, y es algo que ya no platicamos el día de ayer. Me parece que es lo que están ensayando. ¿Con base en qué? En lo que viene, en 2024. Hay que recordar que Felipe Calderón advirtió que podríamos entrar al proceso electoral más violento que pudiera haber, que puede haber mucha violencia en el próximo proceso electoral, y de hecho lo platicábamos la semana pasada y decíamos, pues es que parece que ellos son los que están advirtiendo que van a agitar, que van a hacer algún tipo de, donde pueden, este tipo de manifestaciones, y me parece, Vicente, que pues sí, él enlistó lo que puede ocurrir incluso también en Chiapas, el narcotráfico, atacando a comunidades zapatistas, atacando a la policía también allá en Chiapas, atacando a determinados sectores como una suerte de provocar algún tipo de respuesta de uno o de otro actor, de quien se pueda. Lo vemos en Guerrero,
con esta situación de los ardillos. Habrá que ver si no este ensayo que están haciendo los ardillos, pues es precisamente con miras al próximo proceso electoral, y habría que ver quién está detrás. Pues los amigos de Genaro García Luna, puede ser, y de todos aquellos que lo han estado protegiendo. Yo hago referencia a esto porque de alguna manera también estas opiniones están al alcance de la audiencia. Yo les he dicho que no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados. Dice en otro insulto a la inteligencia y al pueblo mismo. Las referencias vienen a propósito de que hoy reconoce sin tapujos el gobierno del presidente López Obrador, sin que nadie haga el ridículo de rasgarse las vestiduras, dice este desgraciado. Déjame encontrarlo por aquí, esta referencia. Dice, las referencias vienen a propósito de lo que hoy reconoce sin tapujos el gobierno del presidente López Obrador, sin que nadie haga el ridículo de desgarrarse las vestiduras por el pueblo, ni por el hecho de que el narcotráfico gobierne, cuando menos a niveles municipales. ¿No fueron estos los que defendieron los señalamientos contra Cabeza de Vaca, por ejemplo? ¿No son estos los que le han pedido al pueblo, a los padres y madres de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, que se disculpen con Jesús Murillo Caramel, entonces Procurador General de la República? Pues hay que sí desgarrarnos las vestiduras por el pueblo, porque el pueblo, como lo planteaste ayer, está sometido. Muchas veces participa en estos eventos como el de Chilpancingo, no por voluntad propia, sino por sometimiento. Digo, el sometimiento, el escupitajo y aparte el insulto de periodistas me parece ya mentada. Y es que además, cuando se empoderan los ardillos en esa zona, pues es cuando Genaro García Luna estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Cuando estos visitaban el búnker, así es, tomaban cafecito con el superpolicía. Entonces, ¿de qué habla? O sea, ¿de qué habla este personaje? Y me parece, Vicente, que en realidad, bueno, este personaje ya tiene mucho tiempo que no informa nada. Se dedica a propagar algún tipo de discurso. Habrá quienes pues, lo leen, le creen, piensan como él, etcétera, pero en términos generales nunca informa nada, nunca tiene documentos, nunca tiene estadísticas, y bueno, pues más que ahorita dicen que dijo García Luna y que tenía razón, y Guillermo Valdés también, etcétera, pues son personajes que estuvieron en las más altas responsabilidades de la seguridad pública civil de este país, y pues ven lo que dejaron. A ver si no se les ocurre, obviamente no va a pasar porque gobierna López Obrador, otra de estas alianzas para no reportar ciertas cosas del crimen organizado, cada vez más evidentes. Lo platicaba, creo que fue el miércoles con Nancy y con Miguel Vadillo, cómo en los periódicos de circulación nacional se olvidaron de aquella alianza de no reportar sobre el crimen organizado y las primeras planas chorrean sangre. No, hoy, por ejemplo, esto que comentas de Marín dice que hoy como nunca, hoy está la situación como nunca. No es cierto. Vicente, no sé si recuerdes, pero había descabezados, híjole, casi a diario en este país gobernado colgados en puentes, colgados en puentes, pero casi diario. Vicente, se transmitían por YouTube torturas, entre estos interrogatorios, incluso ejecuciones, etcétera. Entonces, y claro, estaba esto ausente de los grandes medios porque ellos decían no queremos hacer apología del crimen organizado. Claramente, lo que no querían es mostrar la realidad de un país que se les había ido ya de las manos en esta materia por una política que ellos ejecutaron. No es de que el narcotráfico de momento creció solamente porque los líderes eran muy inteligentes, ¿no? Porque también es lo que nos quieren vender, como si los líderes del narcotráfico fueran grandes personas extraordinarias que tienen la oportunidad de, gracias a su sapiencia y su inteligencia, crear estas organizaciones. No, siempre crecieron al amparo del poder y crecieron más durante estos últimos 3 sexenios pasados. Yo hago referencia a estos personajes nuevamente, no por hacerles el caldo gordo, sino por advertirle a la audiencia que estos serán los que defiendan a los corruptos, tanto en la DEA como en donde estén, porque esos son defensores de corruptos. No voy muy lejos. Cuando el presidente dice,
no más. Estos fueron los que se le tiraron encima, creo que lo mencioné al inicio de este segmento. Solo por eso, creo yo, merecen la exhibida, porque mientras tú y yo hablamos de, miren los personajes, ellos dirán, estos son unos abyectos paleros de López Obrador que están menospreciando y maltratando a las agencias que sí hacen su chamba, ¿no? Eso es todo, nada más por eso, porque claro que nos incomoda hablar de esos personajes, tanto a ti como a mí. Sí, totalmente, pero bien tienes razón, Vicente, pues se tiene precisamente que también cuestionar, porque además ellos han, este tipo de mensajes que han estado enviando durante mucho tiempo, pues lo hacen incluso sin ningún tipo de rigor, pero prácticamente no había quien les dijera nada cuando controlaban los medios de comunicación en este país, que no había la posibilidad de redes sociales, de medios alternativos. Pues hay que recordar que ellos eran los que decían que existía, que no existía y cómo debía pensar la gente. Qué bueno que ahora se les puede decir, se les puede señalar los errores que cometen y pues sí, creo que es importante también este ejercicio en ese sentido. Bueno, ahí te va, para que veas que estamos en todo. Carlos Marín fue en el 2019. En los acuerdos bilaterales, la DEA tiene toda la posibilidad de intervenir para resolver, que el presidente resuelva, que no se pueda jugar con esto ni esperar a que todo se resuelva solito con programas sociales, haciendo una defensa pues de la DEA. Y así como esta opinión de Carlos Marín, nos vamos a encontrar muchas. Pero bueno, son los que prefirieran que los Videgaray llegaran con Jared Kushner como llegaban en tiempos de Donald Trump, con alfombra roja a la Casa Blanca, o que en tiempos de Obama y Hillary Clinton giraran instrucciones para que se hiciera y se deshiciera en México. En fin, mi querido Sósimo Camacho, ¿por qué no cerramos alguna reflexión, algún comentario para cerrar esta mesa? Pues Vicente, pues solamente señalar que ha quedado de manera contundente exhibida la DEA, ni siquiera en México, sino en Estados Unidos, que me parece que el camino correcto es el impedir que este tipo de agentes entren a este país por la libre, sin informar, incluso ya cometiendo delitos como ya lo hacían en los sexenios anteriores. Y pues señalar también, Vicente, que de manera desafortunada el caso de México no es el único. Creo que podemos cerrar con algo que pasó también en Haití. En 2009 la DEA disolvió su CIU en Haití después de que la agencia determinara que no cumplía con las políticas y los procedimientos de investigación de la DEA, incluidos 4 miembros haitianos de la CIU que reprobaron los exámenes de polígrafo, y porque la Policía Nacional de Haití solicitó su disolución después de afirmar estar abrumada por los requisitos impuestos por la DEA. Según el informe de agosto de 2021 sobre las operaciones en el extranjero de la DEA, esta continuó trabajando y realizando pagos a las unidades policiales haitianas a pesar de la disolución de la CIU. Ahora se continúa investigando las denuncias de la DEA, pues no tomó las medidas apropiadas para implementar un programa efectivo de seguridad portuaria. Vicente, ¿de qué estamos hablando? De que incluso la propia DEA había disuelto su unidad allá en Haití y no se dieron cuenta que seguían pagando a alguien allá en ese país a nombre de la propia DEA. Y solamente por poner un caso que se descubrió en 2021, pero que reventó en 2009. ¿Cuántos años estuvieron involucrados en este hecho ilícito que ahora reconocen como algo vergonzoso? Entonces, no es un asunto solamente de México. Me parece que tienen que revisar profundamente esta agencia, y qué bueno que hoy no están, como decías, como Juan, por su casa, porque incluso hasta delitos en contra de mexicanos estaban cometiendo. Cerremos con la invitación para que la audiencia de Sin Censura esté al pendiente este fin de semana de la nueva edición de la revista Sósimo, y obviamente para que estén al pendiente de sus opiniones, de la información, los datos que presenten en las transmisiones que hacen a través de YouTube. Pues sí, les invitamos. Muchas gracias, Vicente, por esta oportunidad. Es un placer estar en esta mesa Contralínea Sin Censura. Gracias por la hospitalidad. Y sí, encuentran los temas de los que aquí platicamos en www.contralinea.com.mx. También pueden seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Contralínea.
y también estamos como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y iVoox. Tenemos un noticiero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana y hasta el mediodía que se transmite por nuestros canales de YouTube y de Facebook. Estamos en una mesa de análisis, Contralínea, Contradebate, lunes, miércoles y viernes en punto de la 1 de la tarde y por supuesto estamos aquí en este espacio también de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche, gracias a la hospitalidad de Sin Censura en este trabajo conjunto que apreciamos mucho. Y a mí me encuentran como @Sosimo_contra en Twitter y como Sosimo Camacho en Facebook. Mi querido Sosimo, como siempre es un placer, que pases excelente noche, muchas gracias. Y buen fin de semana para ti, para la audiencia, gracias también al equipo. Gracias, estamos al pendiente de la edición de este fin de semana de la revista Contralínea y les recuerdo que todos somos Sin Censura. Esto no funciona si usted no nos apoya, con ustedes todo, sin ustedes nada. Comparta con familiares, amigos, contactos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.